Hola a todos, soy Martín Castillo. Vamos a continuar con la hoja de cálculo que hemos venido elaborando del método basado en la interpolación de la excitación, pero vamos a hacer ahora algunos ajustes para que ahora la excitación venga en la base de la estructura, ya no en el grado de libertad. Van a ver que son ajustes muy simples y para lograr pues vaya, el objetivo de ver cómo responde una estructura, pero ahora sometida pues principalmente ante un registro de aceleraciones en su base, producto de un sismo. Les voy a proporcionar un registro de aceleraciones para que hagan pues esta práctica. Vamos a recordar un poquito en qué nos quedamos. Nos quedamos en, en esta hoja empleando una función coseno. Recuerdo, estamos ahorita aplicando la excitación en la estructura y así respondía. Nos quedamos en estas gráficas y en estos valores. Aprovecho rápidamente para comentar un error que había aquí en la reacción. La gráfica está bien, pero aquí las unidades de la reacción no son centímetros sobre segundo al cuadrado, son kilogramo fuerza. Entonces, este sería un pequeño errorcito que se me pasó la vez pasada. Ahí ustedes lo corrigen. Eso creo que es lo único que se me pasó. Vamos entonces a hacer ahorita el ajuste. Y bueno, para lo cual voy a estar empleando otros datos que a continuación pues les voy a dictar. Bueno, antes me gustaría que cambiáramos aquí el objetivo de la hoja de Excel. Esta ocasión va a ser que el alumno desarrolle su propia hoja de cálculo para resolver cualquier función de excitación. Vamos a emplear excitación en forma de aceleración, pero esta ocasión va a ser en, en la base. No va a ser aplicada en la estructura, va a ser aplicada en la base. Entonces, que el alumno desarrolle su propia hoja de cálculo para resolver cualquier función de excitación aplicada en la base. Aplicando el método basado en la interpolación de la excitación, eso lo podemos dejar. Voy a estar empleando otras unidades. Vamos a estar usando unidades inglesas. Y bueno, aclaro que esta hojita es independiente de las unidades. Pueden usar las que ustedes quieran. Pero el ejercicio que traigo desarrollado está en kips y en pulgadas. Entonces vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Vamos a comenzar por el periodo. Vamos a emplear una estructura con un periodo de 0.5, con una rigidez de 20, pero van a ser kips, kip, pulgada. La aceleración debido a la gravedad, les voy a dar un valor, bueno, el valor correspondiente en unidades inglesas, que es 386.088.5827. 386.088.5827. Vamos a mostrar un poquito más de decimal. Exagero un poco con los decimales para que todos coloquemos exactamente los mismos. Si alguien le pone aquí 386, pues va a haber pequeñas diferencias. O 386.1, pues también. Van a pensar que son errores de cálculo y simplemente son errores en la entrada de la información. Vamos a manejar un amortiguamiento del 2% esta ocasión. Y el intervalo del tiempo lo vamos a poner de 0.02. Esto no es una decisión mía, sino que esto más bien es porque el registro de aceleraciones viene en estos intervalos. Eso lo indica el libro de Chopra, de donde vamos a sacar ese registro. Entonces hasta acá, pues, bueno, antes que nada se me olvidó decirles, no arruinen la hoja anterior de Excel que ya elaboraron, esa en realidad guárdenla
porque esa es para excitación en la estructura, esta es en la base. Entonces, en realidad, sugiero que den un guardar como y que le pongan, pues, práctica dinámica, pues, no sé, base, ¿no? Entonces, son dos hojas de Excel diferentes. La otra va a seguir sirviendo cuando la excitación sea en la estructura. Esta ya es para la base. Entonces, no arruinen la anterior. Bueno, entonces esos serían los datos que vamos a estar empleando y cada quien ajuste las unidades. En este caso, pues la masa ya va a estar en kips, kips segundo al cuadrado sobre pulgada. La aceleración son pulgadas sobre segundo al cuadrado. El peso van a ser kips. El coeficiente de amortiguamiento, kip segundo sobre pulgada. Y todo lo demás se mantiene. Ahora, pues vamos a comenzar entonces. Voy a ir guardando. Vamos a agregar una nueva columna aquí. Voy a dar clic aquí. Insertar. Y vamos a agregar aquí el registro de aceleraciones del suelo. Vamos a ponerle, bueno, primero yo creo que ya les muestro el registro. El registro, aquí lo tengo. Este se los voy a subir para que lo puedan descargar. Ah, no, es este, registro del centro. Viene en el libro de Chopra y es el registro sísmico de un sismo en Valle Imperial, California, en la localidad de El Centro. Es un sismo de 1940. En el libro nos indica que nos da 1559 puntos de aceleración espaciados a 0.02. Yo estoy poniendo 1560 porque estoy agregando el instante 0. El primer valor que nos da el libro de Chopra de aceleración corresponde al instante 0,2 y también ahí dice en alguna parte que en el instante 0 la aceleración es 0. Entonces estoy agregando este punto, por lo cual vamos a tener nosotros 1560. Hasta acá abajo se puede ver 1560 puntos y el registro dura 31.18 segundos. 31 segundos de sismo. Vamos entonces a comenzar por copiar estos dos valores. El de la izquierda es el tiempo y el de la derecha pues son las aceleraciones normalizadas con la gravedad. Eso también lo indica en el libro. Voy a tomarlo, lo copié y lo vamos a pegar acá, en el tiempo, pegar valores. Esta segunda vamos a ponerle entonces aceleración del suelo, pero normalizada con la gravedad. Se acostumbra a ponerle U2 puntos G, en este caso sobre G. Vamos a poner estas cosas por acá. Aquí está. Entonces es una aceleración del suelo normalizada con la gravedad, son estos valores. Esa es la entrada de información. Vamos a ver hasta abajo donde nos quedamos. Aquí vamos a tener que correr estas filas porque estamos llegando hasta, en este caso, 20 segundos. Teníamos nosotros hasta 10 segundos a intervalos de 0.01 en la hoja anterior. Ahorita 0.02 se volvieron 20, pero les recuerdo que el sismo dura 31.18. Entonces, en realidad nos faltan filas. Todo esto tendríamos que simplemente seleccionarlo y hacia abajo. Entonces aquí esto ya se tiene que ver así. Vamos hasta abajo, revisamos el último instante de tiempo, 31.18 segundos. Estas dos columnas vamos a seleccionarlas y a ponerlas de color amarillo porque son las entradas de los datos. Y la columna que tenemos a la derecha, esta de fuerza, vamos a cambiarla a color
pues transparente, color transparente, porque eso ya se tiene que calcular automáticamente. Bueno, vamos a agregar una nueva columna, pero en esta ocasión va a ser la aceleración del suelo, pero ya sin normalizar. Entonces vamos a quitarle este letrero y aquí vamos a quitarle la G. Ajustamos estos puntitos. Ahí está. Entonces aquí vamos a multiplicar nuestra aceleración normalizada por nuestra constante G que tenemos acá. Congelamos. Vamos a quitarle el color amarillo y vamos a darle doble clic a todo. Entonces ya tenemos aquí aceleraciones del suelo normalizadas y sin normalizar. Vamos a proceder a graficar. Vamos a hacer esto ya más pequeño. Esto también. Y estos pues igual vamos a subirlos para que no estorben. Okay. Bueno, tenemos aquí una gráfica esta de fuerza, la voy a copiar. Ya no, ahorita no le hagan mucho caso, esto ya lo vamos a corregir. Vamos a pegarla por acá arriba. Vamos a comenzar por ponerle de título aceleración del suelo normalizada con G. ¿Saben? Vamos a seleccionar esto y ya no vamos a graficar esta fuerza, vamos a graficar esta de acá, la aceleración. Y así es como se ve el registro. Vamos a ajustar estos tiempos de acá. Vamos a decirle al Excel restablecer, que él decida la escala para que no se vea tan amontonado. Listo. Voy a copiar esta gráfica, la vamos a pegar aquí abajo. Bueno, espacio. Un poquito más por acá. Y abajo vamos a graficar la aceleración del suelo, pero sin normalizar. Simplemente aceleración del suelo. Seleccionamos y graficamos esto de acá. ¿Vale? Aprovechando, vamos a copiar esto de acá. Los mínimos, máximos y máximos absolutos los pegamos aquí, los letreros. Y copiamos todas estas fórmulas así. Para acá y para acá. Para que sepamos los valores máximos. En este caso, el valor máximo de la aceleración del suelo fue un valor negativo, 3.18 por 10 a la menos 1, 0.31 de Gs. ¿Qué quiere decir? Que el suelo, pues, en función de o en relación con la gravedad, se aceleró 0.3. Esto se puede ver aquí en la gráfica. Aquí se ve el 0.3 y por acá lo supera un poquito, 0.31. Esta aceleración del suelo ya está en pulgadas sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando de arriba de 100 y algo, 110, 120 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Listo. Ahora sí, esta gráfica de fuerza, pues en realidad, bueno, ya no la vamos a aplicar. Aquí les deben de demostrar en las clases de dinámica estructural o ingeniería sísmica que cuando algún sistema está sometido a aceleración en la base, se genera algo que se conoce como fuerza ficticia equivalente. Fuerza ficticia, pseudofuerza, algunos les llaman fuerzas de inercia, pero bueno, el término creo que el más correcto pues es fuerza ficticia equivalente y es igual a menos la masa por la aceleración del suelo. Entonces esa fórmula es menos la masa por la aceleración del suelo. Esa ecuación la tienen que demostrar en las materias correspondientes. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces esta fuerza va a ser ahora una fuerza ficticia equivalente. Entonces es PEFF I porque son instantes I.
Entonces esta ya no va a ser una entrada de datos, esta se tiene que calcular a partir de la anterior. Entonces vamos a ponerle aquí menos la masa, tenemos aquí, la congelamos, por la aceleración del suelo que tenemos aquí a un lado, ya sin normalizar, ya con unidades. Damos Enter, doble clic a todo, y esta sería la fuerza ficticia equivalente. Esta es la que ahorita se estaría aquí graficando en el Excel, pero esta fuerza ficticia equivalente no es común graficarla, por lo tanto no la vamos a graficar nosotros, ya la vamos a borrar, ¿sale? Sí es importante que esté aquí, no quiere decir que no la vamos a ocupar, es más, pueden calcular sus valores máximos si lo desean, pero no es común graficarla. Y pues, ¿qué creen? Pues en realidad ya terminamos. En realidad estamos ya sometiendo bueno, primero hay que conseguir registros de aceleraciones de sismos pasados, para esto se requiere pues de experimentación, de instrumentación más bien, o vaya, registros que se pueden conseguir en algunas bibliografías o en internet. Entonces esta es nuestra aceleración del sismo del centro, normalizada, sin normalizar. Y aquí el único secreto, el único truco es esto, es la carga ficticia equivalente, que ustedes tienen que entender a la perfección de dónde sale, hay que ver esa demostración. Y prácticamente es eso, ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque estos desplazamientos pues, se calculan a partir de, 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 esa, de las constantes, y las constantes pues están en función de la carga. Aquí se ve Pi y acá se ve Pi más 1, que ahora ya no es una carga verdadera, son cargas ficticias. Estas cargas ficticias no cumplen con las características de una fuerza verdadera, que obedecen a las leyes de Newton. Por eso se llaman fuerzas ficticias, fuerzas inerciales, pseudofuerzas. Entonces, pues en realidad ya, como la hoja ya estaba programada, pues ya hemos terminado. Todo esto que tenemos aquí es cómo responde la estructura. Vamos a observarlo. Y de hecho ya está la gráfica, en realidad ya la tenemos hasta aquí abajo. Aquí está. Así es como responde la estructura de ese periodo de 0.5 de ese amortiguamiento del 2% a este sismo del centro. Aquí observamos en la gráfica, se nota la partecita punteada, era la respuesta estática, que era carga entre rigidez. Ahorita se me está calculando como fuerza ficticia entre rigidez, pero esa gráfica tampoco es común graficarla, ya no tiene caso. Vamos a darle suprimir, traten de seleccionar, la suprimimos. Y entonces esta es la respuesta de la estructura. Vamos a ajustar esta escala, decirle al programa que restablezca para que no se vea feo, ¿sí? Y estos pues son los valores máximos. Se está desplazando la estructura hasta menos 2.67, en este caso serían pulgadas. Aquí tendríamos que ajustar. Estos ya no son centímetros, serían pulgadas. ¿Sí? Y de manera positiva 2.30. Las velocidades también ya están calculadas. Vamos a ajustar aquí esto. ¿Sí? Y las aceleraciones también. Y por último, la reacción, que la reacción en realidad aquí ya se le conoce, es lo mismo, pero bueno, se le conoce como cortante basal. Basal de base, es el cortante en la base. Las unidades, repito, habría que ajustarlas. Estos son pulgadas, estas serían pulgadas sobre segundo al cuadrado, y estos serían en realidad ahora kips. Bueno, en realidad aquí podríamos ya terminar el
el video, ya prácticamente se logra el objetivo de hallar la respuesta de una estructura sometida a un sismo, y con esto en realidad deberíamos de concluir, pero vamos a agregar algunas otras gráficas importantes. Para ello voy a necesitar ahorita, esto va a empezar a dejar de funcionar, lo vamos a tener que borrar y después ustedes tendrían que hacerlo gráfica por gráfica, calcular sus mínimos, sus máximos y los instantes. Va a dejar de funcionar porque les recuerdo que la función buscar B del Excel nos pide aquí localizar en ciertas columnas, y como ahorita voy a estar modificando aquí, voy a estar agregando más columnas, eso nos va a empezar a leer cosas incorrectas o nos va a brindar valores incorrectos, por eso lo vamos a borrar. Voy entonces a comenzar por borrar estas series, esta, váyanlas borrando. Okay. Y esto pues le vamos a tener que decir adiós y después ustedes lo ajustan. Y después lo vuelven a hacer ya con calma. O sea, borrar todo esto. Listo. El cortante basal es el que teníamos aquí como reacción. Vamos a cambiarle el nombre. Y se pone como B sub B. La respuesta estática ya no la estamos empleando. Vamos a borrarla y vamos a borrar esta columna del tiempo también. Vamos a darle eliminar. Es aquí donde ya lo que teníamos acá pues ya no iba a funcionar, lo que acabo ahorita de borrar. Por eso ya los eliminamos. Bueno, pues vamos a guardar. Y ahora vamos a empezar a agregar aquí algunas columnas y algunas gráficas importantes. Bueno, la primera, vamos a agregar, después de la velocidad, vamos a agregar aquí una columna y vamos a colocar algo que se conoce como pseudo velocidad. Pseudo velocidad. Se denota como SV. Vamos a borrarle el puntito. La pseudo velocidad, podemos ya irlo copiando para acá. Ahorita va a marcar ceros. La pseudo velocidad les deben de mostrar en la materia que se calcula como el desplazamiento relativo de la estructura por la frecuencia circular natural de la estructura. Vamos a congelar la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar desplazamiento por frecuencia y eso nos debe dar la pseudo velocidad. ¿Ok? La pseudo velocidad es un parámetro, pues el parámetro pseudo pues es porque es falsa velocidad, pero es muy parecida a la velocidad verdadera, muy parecida. Existe, bueno, pues toda una demostración de esto. Y se puede demostrar pues en las gráficas. Vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Voy a poner el desplazamiento más para arriba. La velocidad. Vamos a copiar esta gráfica de velocidad. Peguemos por aquí esta. Vamos a llamarle pues pseudo velocidad. Y vamos a graficar los valores de pseudo velocidad. Observarán que las gráficas pues, son muy parecidas. Vean las unidades. ¿Sí? Llegamos aquí a un poquito más de 2. Ah, no, perdón, estoy comparando mal. Velocidad con pseudo velocidad. Vean cómo las gráficas son muy parecidas. 3 por 10 a la 1 y menos 3 por 10 a la 1. Prácticamente se tiene casi lo mismo, ¿no? Otra gráfica que vamos a estar ocupando
va a ser la aceleración total. La aceleración total. Esta la vamos a meter aquí. Después de aceleración, vamos a darle botón derecho, insertar. Copiamos esto. Y vamos a poner aceleración total. Se denota generalmente con la letra Y, 2 puntos. Y la aceleración total, estos cópienlos, simplemente es la suma de lo que se aceleró el suelo, sin normalizar, más la aceleración relativa de la estructura. Es una simple sumatoria. Le damos acá. Y eso es la aceleración total. Hablando en pulgadas sobre segundo al cuadrado, el suelo se aceleró 1.23 por 10 a la 2. La estructura, la máxima aceleración es 4.21 por 10 a la 2. Ahorita interpretamos un poquito mejor esto. Entonces, después de la aceleración relativa, esta vamos a agregarle, no sé si lo mencioné, pero este conviene ponerle desplazamiento relativo a la gráfica. Esta es una velocidad relativa, relativos a los apoyos de la estructura o a su base. Y esta es en realidad una aceleración relativa. El cortante, lo echamos para acá. Y después de la aceleración relativa, acabamos de introducir la aceleración total. Entonces vamos a copiar esta gráfica, la pegamos por acá. Y vamos a ponerle aceleración total. Agarramos esto y graficamos esto. Listo. Entonces la aceleración total estamos, ya lo mencioné, sumando la aceleración del suelo más la aceleración relativa de la estructura. Ahora, para interpretarlo un poquito mejor, vamos a agregar otra columna después de la aceleración total y vamos a normalizarla con la gravedad. Entonces sería una aceleración total normalizada. Y aquí le tendríamos que poner que es sobre G. Vamos a quitar el subíndice. Aceleración total normalizada con la gravedad. Copiamos esto. Y entonces simplemente vamos a agarrar la aceleración total. Decimos entre G. G está aquí, es el 386. Lo congelamos. Damos hacia abajo. Y pues este valor sirve un poquito mejor a la interpretación. Vamos a graficarlo. Entonces tenemos aceleración relativa total. Vamos a seguir mandando más para abajo el cortante basal. Copiamos aceleración total. Pero le agregamos total normalizada. Con G. Y copiamos estos valores de acá. Listo. ¿Por qué sirve un poco mejor a la interpretación? Todo lo que las aceleraciones las normalizamos con la gravedad para interpretarlas un poquito mejor. Resulta que la aceleración del suelo, me voy a regresar acá, la normalizada nos indicó que se alcanzó 0.3 de G. Eso es en el suelo. Ahora, si les hubiera tocado estar sobre esta estructura, en su losa, hubieran ustedes sentido hasta arriba de un G. Arriba de un G, en cierto instante de tiempo. Y en algunos otros instantes, pues ahora sí que por acá, miren, andamos en 0.5 de G en esta zona. Entonces, fíjense, empezamos en 0, ¿no? Luego se alcanzó hasta un G. Luego por aquí andamos en 0.5. Luego como aquí pensaron que ya había acabado el sismo y otra vez volvió a aumentar hasta arriba de 0.5 de G. ¿Qué significa un G en el caso de un sismo? Pues es sentir lo que sentimos por la gravedad, pero pues ahora sentirlo hacia los lados. Entonces, en algún instante, alguien que estuvo en esa estructura, en una estructura de un periodo de 0.5 segundos,
pues llegó a sentir la aceleración de gravedad, pero hacia los lados. Es por eso que se empiezan a caer pues los muebles, ¿no? Y todo durante el sismo. Entonces, por eso, bueno, normalizamos, sirve un poquito mejor a la interpretación. Esa es una de las razones. Ahora, vamos a ver otro parámetro muy importante. Voy a volver a introducir una columna aquí. Y es algo que se conoce como, voy a copiar esto, como pseudo aceleración, pero normalizada. No, perdón, sin normalizar. Pseudoaceleración simplemente. Y ese se denota generalmente como SA. Vamos bueno, ustedes debieron haber visto o deberán ver la demostración de la pseudoaceleración, y esa se puede demostrar que es igual a menos el desplazamiento relativo por omega cuadrada. El omega es la frecuencia circular de esta, congelada, pero al cuadrado. Entonces, eso lo deben ver en la materia, ver esa demostración de pseudoaceleración. Y vamos a darle aquí. Y el valor de la pseudoaceleración es una falsa aceleración, pero es muy parecida a la aceleración total. Muy, muy parecida. De hecho, son iguales cuando el amortiguamiento es cero. Podrían ustedes demostrarlo simplemente poniendo aquí un z de cero, y obsérvese cómo los valores de pseudoaceleración y los valores de aceleración total, si ustedes checan aquí, son idénticos. Pero cuando hay amortiguamiento, que todas las estructuras tienen amortiguamiento, pues la aceleración total verdadera es una y la pseudoaceleración es muy parecida. Por eso se llama pseudo, o sea, es una falsa aceleración. Pero bueno, es muy fácil de calcular la pseudoaceleración, simplemente menos el desplazamiento por omega cuadrada. Y la ocupamos inclusive más que las aceleraciones verdaderas. Bueno, ya tenemos aquí la pseudoaceleración. Vamos a agregar otra vez el cortante basal para abajo. Copiamos esto. Vamos a poner aquí la gráfica de, vamos a ponerle pseudo aceleración. Y en pseudo aceleración, pues graficamos esto que tenemos acá. Aquí, si ustedes comparan las gráficas de la aceleración total y la pseudoaceleración, la voy a mover ahorita para acá, pues deberán ver que son prácticamente idénticas. Aceleración total verdadera y pseudoaceleración, ¿sí? Prácticamente son iguales. A más bajo el amortiguamiento, pues más se parecen. Ya mencioné que amortiguamiento cero son idénticas. Bueno, otra vez estamos tratando con aceleración o pseudoaceleración en este caso. Conviene nuevamente normalizarla. Entonces vamos a agregar otra columna y vamos a decir aquí pseudoaceleración, pero normalizada. SA sobre G. Copiamos esto para tener los valores máximos y simplemente pseudoaceleración entre la G. ¿Dónde está? Aquí. Congelamos. Y vamos a darle aquí a todo. Listo. Entonces, pseudoaceleración, cortante basal otra vez va para abajo. Y copiamos esta. Y escribimos pseudoaceleración normalizada. Y graficamos esto de acá. Y pues al parecer son todas las gráficas, ahora sí. Ya dejamos al final el cortante basal. No por ser al final es el menos importante. De hecho, se podría decir que es el más importante para fines de diseño de la estructura. Con ese valor es con el que
que diseñamos por resistencia. Entonces, pues estas serían todas las gráficas. Si se dan cuenta, pues ya son algunas adicionales. Si no me equivoco, son 12 en total. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá me falta una. No, creo que sí son 11. No, son 11. Pensé que eran 12. No, está bien. Y pues prácticamente esto es como responde la estructura. Vamos a hacer, bueno, aquí ya ustedes tendrían que maquillar esto, darle formato, color, escala, y siempre pues no se olviden de indicar aquí sus valores máximos y dónde ocurren, en qué instantes de tiempo, usando la función de buscar B que ya vimos en algún video anterior. Ya no voy a hacer eso por motivos de tiempo. Déjenme nada más, voy a revisar estos valores. Aquí se supone que tengo anotados los correctos para ver que no haya cometido algún error en el video. Entonces, pues creo que 67, 321, 336, 484, 421, 109, 422, 1094 y 534. Pues creo que sí. Esto, bueno, para asegurarnos, no quiero que se vaya que haya yo omitido congelar alguna celda o cosas de ese estilo. Con esto, bueno, pues estaríamos concluyendo esta hoja. Les pido entonces nada más que ustedes le den un buen formato, buenas escalas y, repito, indicar valores máximos, mínimos y tiempos donde ocurren. Traigo esta hoja, esta pues ya sería guardar, la voy a cerrar. Tengo esta hoja, esta también la voy a cerrar. Ya la había elaborado previamente y ya le había dado o le he dado un formato un poquito pues de esto que estoy hablando, de ponerle los máximos, los mínimos. Entonces aquí tengo una hoja de Excel, dice respuesta del centro, que ya la había hecho con anterioridad y pues está un poquito más ordenado todo. Son exactamente las mismas gráficas, pero observarán que aquí indico aceleración del suelo normalizada, pues los valores, ¿no? Máximo, mínimo y dónde. Esto para todo. Observen, pues son exactamente las gráficas a las que hemos llegado. Son las mismas. Ahorita lo vamos a checar numéricamente. Ahora bien, vamos a hacer ahorita dos revisiones para calibración. La primera la vamos a hacer empleando el mismo libro de Chopra. En alguna parte vienen estas gráficas. Razón por la que yo decidí usar una estructura de 0.5 de periodo con amortiguamiento del 2%, pues era para precisamente tener aquí un ejercicio para calibrar. Entonces, esta gráfica, esto que tenemos aquí es el desplazamiento de la estructura, desplazamiento relativo. Aquí está. Entonces, observen cómo el programa dice que para un periodo de 0.5 y un amortiguamiento del 2%, la estructura se desplaza 2.67 pulgadas. Y es justo lo que tenemos nosotros aquí, 2.674. Yo estoy manejando un decimal adicional. Es justo lo que tenemos. Después aquí el autor lo que hace, bueno, me voy a acercar mejor a esto para explicarlo. Aquí lo que hace es, en estas tres de la izquierda, mantiene el amortiguamiento del 2% y modifica el periodo a 5.5, a 1 y a 2. Después lo que hace para mostrar un poquito de la función del amortiguamiento,
mantiene una estructura con un periodo de 2, pero comienza con un amortiguamiento del 0%, luego del 2% y luego del 5%, para demostrar que entre mayor amortiguamiento, pues la respuesta baja, las respuestas máximas se vuelven menores. Y pues ahora sí que la respuesta de la estructura está en función exclusivamente del periodo y exclusivamente del amortiguamiento. No hay otro factor que altere la respuesta. Ustedes podrían tener en teoría una estructura de concreto y una estructura de acero y una estructura de madera, pero si las tres son completamente diferentes en geometría, en masa y rigidez, pero si esas masas y rigideces se combinan de tal forma que las tres estructuras tienen el mismo amortiguamiento, las estructuras van a responder exactamente igual. O sea, el periodo es lo único que define la respuesta de la estructura, el periodo y el amortiguamiento. Entonces, pues aquí de manera muy rápida vamos a ver la gráfica esta de la respuesta. Espero que se alcance a distinguir. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla, sí, acá. Entonces, miren, esta es la que acabamos de resolver. Simplemente voy a cambiar el periodo a 1 y esto se deberá desplazar 5.97. Vamos a poner aquí periodo de 1. Las aceleraciones del suelo son las mismas, pero la estructura ya responde diferente. Entonces, aquí el libro dice 5.97 hacia abajo. Nosotros tenemos 5.96.6 hacia abajo. ¿Sí? Redondéenlo y pues da 5.97. Aquí es un periodo de 2. Vamos a cambiar nuevamente la estructura a un periodo de 2. Y nótese cómo ya cambia casi instantáneamente. La estructura dice que se desplaza 7.47 hacia abajo, 7.46.5 hacia abajo. O sea, 7.47 redondeado a 2 decimales. Después, el autor conserva el periodo de 2, pero empieza a mover el amortiguamiento. Voy a comenzar con el amortiguamiento de 0. Me quedo en una estructura de periodo 2, pero Z0. Nótese cómo cambia la gráfica. Y según aquí el autor dice que esto se desplaza 9.91 hacia arriba. Aquí está, 9.91.1 hacia arriba. Y las gráficas pues son idénticas. Se ven diferentes por la relación de aspecto o la escala. Después, otra vez el 2%. Ponemos amortiguamiento del 2. Se desplaza 7.47, 7.46.5 hacia abajo. Y por último, 5%. 5%. Esta vez se desplaza 5.37 hacia arriba. 5.37 hacia arriba. Entonces, pues esta es rápido una demostración de que la hoja está dando buenos resultados. Voy a volver a mi estructura original, que era una estructura de 0.5 con amortiguamiento del 2. ¿Vale? Esto pues ya lo vamos a quitar. Y ahora quisiera hacer otro ejercicio de calibración, pero empleando rápidamente el SAP. Nuevamente yo ya tengo aquí cargado en el programa. Previamente aquí tengo este periodo 0.5, frecuencia cíclica de 2, amortiguamiento ya está metido del 2%, y en funciones, time history, metí exactamente las aceleraciones que yo les di, exactamente las mismas, aquí las tenemos. Entonces este registro ya está acá. Esto, pues aclaro, no es tutorial del SAP, es simplemente un ejercicio de calibración. Voy a pedir las gráficas del centro y vamos a ver aquí el desplazamiento. Entonces le pido aquí al programa que me dé desplazamiento y debemos de tener exactamente lo mismo nosotros. El libro de Chopra ya vimos que da igual y el SAP también debe de dar lo mismo. Entonces veamos, menos 267.4 es el mínimo en 236. Menos 267.4 en 236. Yo ya hice todo esto
de los máximos y mínimos. El máximo es 2.307 en 308. 2.307 en 308. ¿Sí? Eso sería desplazamiento. Vamos a ver ahora velocidad. Le puse UP de t, U.dt. Vamos a poner el color negro. Velocidades. El programa marca menos 3.117 por 10 a la 1. Menos 317 por 10 a la 1 en 224. Aquí se ve 224. Y el máximo es 321.5 por 10 a la 1 en 244. 321.5 por 10 a la 1 en 244. Esa sería la velocidad relativa. La aceleración relativa, aquí la vamos a pedir. Aceleración relativa, el mínimo es menos 4.090 por 10 a la 2 en 260, aquí dice, y el máximo es 4.848 por 10 a la 2 en 236. 4.848 10 a la 2 en 236. Ahí está. Aceleración total, le puse aquí y2 puntos de t. También nos la da el programa, es la suma del suelo más la relativa. Aceleración relativa sería esta, aceleración total. Menos 365.1 en 308. Menos 365.1 por 10 a la 2 en 308. ¿Está? Si es 10 a la 2, sí. Y 421.4 por 10 a la 2 en 234. 421.4, 10 a la 2 en 234. Listo. La única que nos falta es la del cortante basal, base shear, aquí dice. Cortante en la base. Y vamos, esa la teníamos hasta el final. Y esa nos dice aquí menos 4.61 por 10 a la 1 en 308. ¿Está? Y 5.348 por 10 a la 1 en 2.36. Listo. Entonces, aclaro, estas son las únicas gráficas que nos muestra el programa para aceleración para cuando metes un registro de aceleraciones en el suelo. No nos muestra más el SAP, o al menos hasta donde yo sé. O sea, no nos muestra pseudo velocidades, pseudo aceleraciones normalizadas, etcétera. Eso hasta donde yo sé no lo muestra. Pero por eso estoy comparando únicamente estas. Y pues ya observamos, bueno, pues que los resultados son correctos, tanto con el libro de Chopra como con ahorita el SAP, y pues prácticamente nos da exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, esta hoja que tengo acá, pues simplemente espero les dé una idea de cómo la pueden maquillar, ordenar un poquito. Se vale que la mejoren, que hagan innovaciones para vaya sus futuros ejercicios que elaboren en la materia. Aquí pues traten de guardar esta hoja y habrá pues más adelante puedo subir algunos otros registros de aceleraciones, pero pues ya esos los tendrían que elaborar ustedes. Conviene ya nada más siempre tener una hoja de resultados, marcar siempre los resultados, buenas escalas, y el objetivo de esto pues es que si se imprime pues se vea claro. Bueno, con esto pues terminaríamos pues esta práctica. ¿Y qué vamos a ver en el siguiente? Pues vamos a pasar al tema de espectros de respuesta. Entonces vamos a estar elaborando muchos espectros de respuesta a partir de esta misma hoja. También lo vamos a hacer aquí en el Excel. El concepto de espectros, pues igual, eso lo ven en las materias, ahí se los deben de explicar. Aquí simplemente vamos a hacer el ejercicio. Bueno, pues con esto entonces concluimos. Muchas gracias por su atención y hagan por favor estas prácticas que les van a servir bastante.